Podría haber un Afganistán muy diferente detrás del polvo, el humo y las capas de prejuicio que lo rodean. Este es el corredor de Wakhan, donde las comunidades nómadas viven apartadas del resto del mundo. Durante miles de años, las historias de civilizaciones antiguas han formado la identidad de esta nación. Así que quizás sea hora de quitar la niebla y unirse a nosotros para tocar el verdadero latido de este lugar imposible. Hay tierras que el mundo recuerda a través de una sola imagen. Afganistán es una de ellas. Para entender Afganistán, el primer paso es mirar dónde se encuentra en el mapa. Este país está en la encrucijada de Asia Central, Asia del Sur y Asia Occidental. Nunca fue un rincón olvidado, abandonado por la historia. Todo lo contrario. Afganistán alguna vez estuvo en el centro de algunos de los movimientos más grandes del Viejo Mundo. Comerciantes, eruditos, guerreros, creencias, lenguas y bienes pasaron por esta tierra durante siglos, dejando detrás capas de cultura apiladas unas sobre otras como las estratas de una antigua cordillera montañosa. La geografía de Afganistán es tanto un regalo como una prueba. El Hindu Kush se eleva como una colosal muralla, dividiendo regiones y creando valles aislados. Ese mismo paisaje le dio a Afganistán una belleza sobrecogedora, casi abrumadora, pero también hizo del país un premio que los imperios desearon, pelearon por él y trataron de controlar. Si la geografía forma el esqueleto de Afganistán, la cultura es el alma que da vida al país. Afganistán no lleva solo una identidad. La antigua influencia budista fue alguna vez tallada profundamente en sus piedras montañosas. La huella del Islam brilla vívidamente a través de su arquitectura, rituales y vida espiritual. Al mismo tiempo, el aliento de Persia, Asia Central y las comunidades indígenas continúa formando ese mosaico cultural, haciendo de Afganistán un lugar que se siente tanto profundamente diverso como inconfundiblemente único.
Eso puede ser lo que hace que Afganistán sea más impactante que cualquier imagen que pueda capturar. No es solo un país de herencia. Y una vez que se entiende eso, los lugares en este viaje ya no parecen destinos sin vida. Cada uno comienza a aparecer como un capítulo vivo de una historia que aún se está desarrollando. Bamiyan es uno de esos lugares que hace que las personas comprendan rápidamente que Afganistán alguna vez estuvo en el centro del mundo antiguo, no olvidado en el borde de la historia. Este valle es amplio, tranquilo y hermoso, de una manera discreta. Pero cuanto más lo miras, más te das cuenta de que su silencio está lleno de los ecos del pasado. Bamiyan fue alguna vez un importante centro budista a lo largo de la Ruta de la Seda. Las gigantescas estatuas de Buda, talladas en los acantilados hace siglos, no eran meramente logros artísticos o religiosos. Eran símbolos de una época en la que las civilizaciones se encontraban en el suelo afgano, justo en el corazón de los lugares imposibles. La India, Persia, Asia Central y la influencia de las vastas rutas comerciales dejaron su huella aquí. Hoy, los espacios vacíos, donde una vez estuvieron esas estatuas, crean una sensación que es difícil de describir. No es solo la pérdida de piedra y forma, es el silencio de una memoria rota. Alrededor de Bamiyan, las antiguas cavernas, las solemnes caras de los acantilados y las ruinas de viejas ciudades fortificadas como Cha-e-Golgola y Cha-e-Sohak hacen que el valle se sienta como un museo al aire libre de la historia humana. Este es un lugar donde la belleza no proviene de una perfecta conservación, sino de la sensación de que el tiempo ha pasado a través de él con un enorme peso y profundidad, sin borrar completamente lo que una vez existió. Bamiyan no abruma a través de la grandeza, conquista a través de la profundidad. De pie ante este valle, las personas no sienten que están simplemente visitando un destino turístico. Sienten como si estuvieran dentro de una vasta pausa en la historia. Bamiyan no es solo un valle de belleza antigua en el corazón de Afganistán, sino un lugar donde los rastros de una civilización alguna vez brillante aún permanecen en silencio. Se erige como un recordatorio de que, no importa cuán duramente el tiempo, la guerra y la pérdida atraviesen una tierra, el alma de ese lugar nunca se va realmente. Si Bamiyan es donde el pasado habla a través del silencio,
Entonces, Bande Amir es donde la naturaleza de Afganistán encuentra su propia voz a través de una belleza que parece casi irreal. En un país que a menudo se imagina en tonos de polvo, piedra y ásperas cadenas montañosas, Bande Amir aparece como una cadena de milagros azules. Los lagos aquí son profundos, claros y fríos, rodeados de acantilados pálidos y formaciones rocosas en capas que parecen como si el viento y el tiempo los hubieran tallado durante miles de años. Bande Amir no es el tipo de belleza que se siente suave o fácil. Es aguda, pura y en algunos aspectos solitaria entre los lugares imposibles. Es precisamente el contraste entre el agua azul, la piedra blanca, el vasto cielo y un silencio casi absoluto lo que le da a este lugar su extraordinario poder visual. Este es el primer parque nacional de Afganistán, y ese hecho por sí solo dice mucho. En un país que ha soportado tantos trastornos, aún existe un lugar que hace que las personas se detengan y protejan su pureza. Bande Amir se siente como un recordatorio de que Afganistán no solo es hogar de los rastros de la historia humana, sino también de obras maestras geológicas que la naturaleza tardó una cantidad inmensa de tiempo en crear. Quizás lo que hace verdaderamente especial a Bande Amir no es solo su belleza, es el raro sentido de paz que el lugar lleva consigo. Aquí, Afganistán no aparece como una tierra de tensión, sino como un horizonte tranquilo, un lugar lo suficientemente amplio como para que las personas vean otro rostro del país, puro, frágil y lleno de vida. Bande Amir se cierra como una profunda pausa azul bajo el cielo afgano, donde la belleza no necesita ostentarse para dejar a las personas sin palabras. Y tal vez es aquí, en Bande Amir, donde las personas pueden sentir más claramente que, detrás de cada suposición alguna vez lanzada sobre esta tierra, siempre ha existido otro Afganistán esperando ser visto, suave y vivo. Dejando las aguas turquesas de Bande Amir, el viaje nos lleva a otro reino, donde la belleza no reside en la naturaleza salvaje e intacta,
sino en las manos del hombre, en la fe y en la creencia en la belleza. Esta es la Mezquita Azul en Mazar-e-Sharif. Esta mezquita ha sido durante mucho tiempo uno de los símbolos espirituales más prominentes del norte de Afganistán. Lo primero que cautiva es el color. Azules, turquesa y azules cobalto se esparcen por las superficies arquitectónicas como si el cielo hubiera sido triturado y aplicado a cada pared, cada cúpula, cada patio. Pero la Mezquita Azul no es hermosa solo por su color. Es hermosa por su atmósfera en medio de los lugares imposibles. Hay una solemnidad, un ritmo, un sentido de pureza tan profundo que incluso la luz parece ralentizarse cuando toca esas paredes. Mazar-e-Sharif ha sido durante mucho tiempo un importante centro espiritual, y la Mezquita Azul es como el corazón que late en silencio dentro de esa ciudad. La vista de las palomas blancas, los pasos lentos de las personas, la atmósfera tanto sagrada como íntima. Todo esto hace que sea uno de los lugares raros donde la arquitectura, la fe y la emoción humana se fusionan. De pie ante la Mezquita Azul, uno entiende que Afganistán no está compuesto solo por montañas y campos de batalla. También está compuesto por sinceridad, fe y la capacidad de crear belleza, incluso en tiempos cuando el mundo parece ver al país en ruinas. La Mezquita Azul, en Mazar-e-Sharif, no solo concluye este viaje con la belleza de una magnífica estructura religiosa, sino que también deja a los espectadores con un sentimiento raro: paz. Y por eso la Mezquita Azul no es solo una parada, sino un momento para hacer una pausa y entender que, detrás de toda la agitación, Afganistán aún guarda un hermoso corazón. ¿Qué sentiste más intensamente al ver la Mezquita Azul? ¿Su belleza arquitectónica? ¿Su sacralidad? ¿O el único sentido de paz que ofrece? Déjale saber a Haider Planet en los comentarios.
Kabul a menudo aparece en la imaginación del mundo como una ciudad cargada de historia moderna en medio de los lugares imposibles. Pero dentro de esa capital, todavía hay espacios tranquilos que invitan a la reflexión. Bagh-e-Babur es uno de esos lugares. Este jardín histórico encarna el espíritu del arte de los jardines mogoles, con sus terrazas, claros ejes espaciales, vegetación, pausas y sutil equilibrio. No es un lugar para exhibir poder, es más bien un espacio para que las personas dialoguen con el silencio, con la memoria, con la rara suavidad que queda en una ciudad que ha experimentado tanto trastorno. Bagh-e-Babur también es especial porque hace que Kabul se vea completamente diferente. Ya no es un nombre asociado con capas rígidas de información. Kabul ahora se vuelve más cercana, más humana. Un jardín puede hacer lo que muchos discursos no pueden. Recuerda a las personas que una ciudad no se define solo por lo que le ha sucedido, sino también por lo que se esfuerza por preservar. En medio de la vegetación, los escalones de piedra y la atmósfera tranquila, Bagh-e-Babur es como una respiración profunda de Kabul. Se necesita una pausa necesaria, permitiendo a los espectadores entender Afganistán no solo a través de su brutalidad, sino también a través de su capacidad para preservar la elegancia en medio de la desintegración del tiempo. Bagh-e-Babur concluye esta parte del viaje como una respiración lenta en el corazón de Kabul, donde uno puede olvidar temporalmente el ruido y la agitación para tocar un Afganistán suave. En medio de los árboles, los antiguos escalones y los tranquilos espacios verdes, este jardín no solo preserva la memoria de un imperio antiguo. También muestra que incluso en una ciudad capital que ha pasado por tantas subidas y bajadas, la belleza de la elegancia y la tranquilidad aún existe. Y tal vez es en Bagh-e-Babur donde uno realmente siente que Afganistán no solo está compuesto por las violentas historias de la historia, sino también por momentos de quietud que permanecen en el corazón de cualquiera que haya pisado allí. Algunas estructuras se vuelven grandes porque se encuentran en el centro de una multitud. Pero algunas estructuras se vuelven grandes precisamente porque están solas. El minarete de Jam es uno de esos lugares. Situado en aislamiento en la remota región de Ghor, este minarete se erige como un mensaje persistente de un imperio que ha desaparecido en el pasado.
Carece del brillo y el glamour de las grandes ciudades, del bullicio y el ajetreo del turismo. Y eso es precisamente lo que hace que su belleza sea aún más poderosa. En el remoto valle, una estructura de ladrillo con patrones intrincados se alza con orgullo, dando la impresión de que la historia aquí nunca ha muerto, solo se ha retirado al silencio. El minarete de Jam no solo es significativo desde el punto de vista arquitectónico, representa un Afganistán que alguna vez tuvo dinastías lo suficientemente poderosas como para crear estructuras exquisitas. Además, es lo suficientemente sofisticado como para transformar el ladrillo en arte y culturalmente profundo como para dejar símbolos atemporales dentro de los lugares imposibles. De pie ante esa torre, uno siente como si hubiera tropezado con un secreto que el mundo ha pasado por alto demasiado rápido. En Jam, la soledad no crea tristeza, crea dignidad. Y es esta dignidad la que hace que esta estructura sea una de las imágenes más conmovedoras de Afganistán. Ubicado en los remotos valles de Ghor, el minarete de Jam emerge no solo como una maravilla arquitectónica, sino también como una reliquia susurrante de un Afganistán que alguna vez brilló con fuerza en el mapa de la civilización islámica. Su aislamiento es precisamente lo que le da su peso especial. Cuanto más lejos está de las ciudades y de la vida moderna, más se asemeja a un testigo silencioso del tiempo. Se erige allí en medio de los vientos de montaña y el terreno rocoso, como si los siglos nunca hubieran podido derribarlo. Si el minarete de Jam es una solitaria y orgullosa soledad, entonces Shar-e-Sohak es una gran cicatriz grabada en el rostro de la historia. Situada sobre un terreno rojo ardiente, esta antigua fortaleza aparece con un peso muy diferente. No es suave, no es amable. Es seca, aguda, rota, y lleva consigo la energía de tiempos en los que la supervivencia de una ciudad dependía de su posición defensiva, sus murallas y su capacidad para resistir el asedio de la guerra. Es el mismo color rojo de Shar-e-Sohak, lo que hace que parezca que está ardiendo a la luz. Inyecta todo el sitio con una aura feroz, como si el pasado aún no se hubiera desvanecido. Esta antigua ciudadela tuvo una función estratégica crucial, y aunque en ruinas, evoca vívidamente un sentido de poder, defensa
y la constante vigilancia de una tierra siempre en el camino de las invasiones. Pero el aspecto más memorable de Shar-e-Shujaq no es solo su historia bélica, es cómo las ruinas conservan su espíritu. Hay lugares que están en ruinas, pero carecen de alma. Este lugar, incluso en su estado desmoronado, parece mirar hacia el valle con una advertencia silenciosa. Nos recuerda que la historia de Afganistán no solo se escribe por la fe y el comercio, sino también por los choques feroces que han dejado su huella durante mucho tiempo. Desde lo alto de las murallas en ruinas de Shar-e-Shujaq, el paisaje circundante se despliega, vasto y áspero, como si la naturaleza misma hubiera estado alguna vez al lado de esta fortaleza para proteger la entrada a Bamiyan. La tierra de color rojo oscuro, las murallas desmoronadas y las formaciones rocosas rugosas le dan al lugar un tipo muy diferente de belleza. No suave, no accesible, pero feroz y llena de advertencia. Pero es precisamente esta aridez lo que hace que Shar-e-Shujaq sea tan cautivadora. Porque en medio de los rastros de defensa, guerra y colapso, aún se puede sentir la presencia de un tiempo cuando este lugar sirvió como un escudo vital. Si hay un lugar que verdaderamente siente que Afganistán toca la vasta extensión de la geografía, es el corredor de Wakhan. Esta estrecha, remota y casi aislada franja de tierra se encuentra entre fronteras, picos elevados y cielos vastos tan inmensos que los humanos de repente se sienten pequeños. Wakhan no es para aquellos que buscan comodidad. Es una tierra de altitud, vientos fríos, largos viajes y una sensación de estar cortado del resto del mundo. Pero es precisamente este aislamiento lo que crea su atractivo único. Aquí, uno no solo encuentra paisajes majestuosos, sino también una forma de vida casi completamente intocable por el ritmo de la modernidad. Las comunidades nómadas viven en las tierras altas, rodeadas de ganado, bajo el vasto cielo y los inviernos duros, manteniendo un ritmo de vida lento, constante y perdurable. Wakhan hace que Afganistán parezca más una expedición que un destino turístico.
Amplía el alcance de la película, llevando a los espectadores desde las ciudades, mezquitas y monumentos hasta un espacio donde la naturaleza casi domina. Y es en este lugar, aparentemente remoto, donde el pueblo afgano se revela con mayor claridad. Resistente, adaptable, taciturno, pero inquebrantable. En el corredor de Huacán, la sensación más impactante no es pasar por un destino, sino pisar el mismo borde de un mundo familiar. Inmensas cadenas montañosas, cubiertas de nieve, mesetas desoladas a altitudes impresionantes y pequeñas aldeas escondidas entre vastos paisajes naturales. La vida en Huacán no es ruidosa ni apresurada. Fluye lentamente, al ritmo de los vientos fríos, los rebaños de ganado y las duras estaciones en el techo de Asia Central. Y es en este aislamiento casi total donde Huacán revela un Afganistán raro, prístino y auténtico, donde las personas no intentan conquistar la naturaleza. El Paso de Khyber es uno de los hitos más icónicos al hablar del papel estratégico de Afganistán en la historia regional. No es solo un paso, es una puerta. Un paso a través del cual han pasado mercaderes, caravanas, ejércitos y las ambiciones de los imperios. De pie ante el Paso de Khyber, uno puede entender claramente por qué Afganistán siempre ha sido tan importante. No solo por sus recursos o territorio, sino porque se encuentra en rutas que muchas potencias han intentado controlar. El terreno aquí es accidentado, áspero, polvoriento y lleno de desafíos. Pero es precisamente esta rugosidad lo que le da al paso su carácter único, como si la historia lo hubiera elegido como uno de sus mayores escenarios. El Paso de Khyber hace que la historia de Afganistán sea más coherente. Explica por qué esta tierra siempre ha sido vista como un cruce de caminos de poder. Pero al mismo tiempo, nos recuerda que a lo largo de la historia, Afganistán no ha sido solo un lugar por donde otros pasan.
es una tierra que perdura, absorbe y refleja cada paso de esos pasos a su manera. El paso de Khyber no es solo un peligroso paso de montaña en medio de un terreno rocoso y vientos polvorientos. Es un lugar donde la historia parece nunca dormir realmente. Generaciones de personas, caravanas de mercaderes, ejércitos y las ambiciones de innumerables imperios han cruzado este desfiladero, transformándolo en uno de los límites más vibrantes entre el comercio y el conflicto. Por lo tanto, de pie en este espacio árido y opresivo, no solo se ve una ruta antigua, sino que también se siente el peso de miles de años de movimiento, conquista y supervivencia. Y es en el paso de Khyber donde Afganistán revela su esencia más profunda. Una tierra que nunca ha sido solo un lugar de paso, sino un lugar donde la historia deja su huella más profunda. Más allá de las frías y remotas regiones fronterizas y rutas icónicas, el Valle de Panjshir ofrece un capítulo que es a la vez más suave y más profundo. Este valle posee la belleza del agua, la vegetación y las cadenas montañosas que abrazan los asentamientos humanos. Pero debajo de esa belleza yace un espíritu orgulloso y distintivo. Panjshir no necesita esforzarse para impresionar. Su atractivo proviene de un equilibrio único entre la naturaleza y el carácter. Aguas frías fluyen por el valle. Las heladeras verdes emergen de las montañas rocosas y los asentamientos se acurrucan dentro de un paisaje que es a la vez pacífico y poderoso. Este es el tipo de paisaje que hace que uno sienta que Afganistán no es solo una tierra de desiertos, altos pasos y ruinas. También tiene tierras vibrantes, fértiles y resistentes. Panjshir a menudo se asocia con la resiliencia y el orgullo local. Y eso no es difícil de entender. Hay una cualidad muy especial en este lugar, como si el paisaje mismo llevara la voluntad de su gente. Terminar el viaje cerca del final en Panjshir fue una hermosa elección, ya que encapsuló ambas cosas que la película quería transmitir sobre Afganistán: belleza sobrecogedora y una vitalidad eterna. Cuanto más profundo se entra en el Valle de Panjshir, más te das cuenta de que no es solo un valle hermoso,
sino un espacio impregnado con el carácter único de Afganistán. Las laderas montañosas que rodean suaves estiramientos verdes de árboles y agua fluyendo crean una escena que es a la vez pacífica y poderosa, como si la suavidad aquí siempre estuviera acompañada de una resiliencia silenciosa e inquebrantable. Es esta combinación lo que hace que Panjshir sea recordado no solo por su paisaje espectacular, sino también por el profundo sentido de orgullo que evoca. Es una afirmación silenciosa de que, en medio de las vicisitudes de la historia, aún existen tierras que han preservado su esencia a lo largo de los siglos. Finalmente, el viaje culmina en Kara Ikhtiaruddin, una antigua fortaleza impregnada con una energía perfectamente adecuada para una conclusión. Después de haber recorrido valles, lagos, mezquitas, jardines, minaretes solitarios, pasajes montañosos y rutas históricas, Kara Ikhtiaruddin emerge como un lugar de descanso final, donde todas las capas de la memoria afgana parecen converger. Las paredes de la fortaleza aquí no son meramente estructuras militares, son capas de tiempo comprimidas dentro del material. Han sido testigos del paso de dinastías, períodos de prosperidad y declive, los ciclos de poder que Afganistán ha soportado y superado. Terminar el viaje aquí crea un profundo sentido de satisfacción. No porque todas las preguntas hayan sido respondidas, sino porque el espectador finalmente tiene suficiente material para ver Afganistán a través de un lente diferente. Este ya no es un lugar representado solo en fragmentados informes de noticias. Se ha convertido en un espacio vivo de historia, cultura, fe y naturaleza. Un lugar con heridas reales, pero también con dignidad real. Hay pérdidas reales, pero también una belleza tan real que no puede ser oscurecida para siempre. El afganano auténtico no se encuentra en imágenes simples. No puede reducirse a una palabra clave, un prejuicio
o un periodo histórico. Afganistán son cadenas montañosas que se elevan como murallas hacia el cielo. Son valles donde los recuerdos de civilizaciones aún resuenan. Son lagos de aguas increíblemente azules en medio de una tierra de polvo y rocas. Son mezquitas, ciudades antiguas, jardines y minaretes que están allí como guardianes del tiempo. Y por encima de todo, Afganistán son sus gentes que continúan viviendo, preservando, creyendo y llevando ese legado a través del presente. Quizás el mundo ha visto a Afganistán durante demasiado tiempo a través del miedo y la distancia. Pero si uno se detuviera un poco, emergería un país diferente. Ese es el verdadero Afganistán. Un Afganistán escondido del mundo durante demasiado tiempo. Y un Afganistán que merece ser visto con todo el respeto debido. Dejando las aguas turquesas de Bande Amir, el viaje nos lleva a otro reino, donde la belleza no reside en la naturaleza salvaje e intacta, sino en las manos del hombre, en la fe y en la creencia en la belleza. Esta es la Mezquita Azul en Mazar-e-Sharif. Esta mezquita ha sido durante mucho tiempo uno de los símbolos espirituales más prominentes del norte de Afganistán. Lo primero que cautiva es el color. Azules, turquesa y azules cobalto se esparcen por las superficies arquitectónicas como si el cielo hubiera sido triturado y aplicado a cada pared, cada cúpula, cada patio. Pero la Mezquita Azul no es hermosa solo por su color. Es hermosa por su atmósfera en medio de los lugares imposibles. Hay una solemnidad, un ritmo, un sentido de pureza tan profundo que incluso la luz parece ralentizarse cuando toca esas paredes. Mazar-e-Sharif ha sido durante mucho tiempo un importante centro espiritual, y la Mezquita Azul es como el corazón que late en silencio dentro de esa ciudad. La vista de las palomas blancas, los pasos lentos de las personas, la atmósfera tanto sagrada como íntima. Todo esto hace que sea uno de los lugares raros donde la arquitectura, la fe y la emoción humana se fusionan.
De pie ante la mezquita azul, uno entiende que Afganistán no está compuesto solo por montañas y campos de batalla. También está compuesto por sinceridad, fe y la capacidad de crear belleza, incluso en tiempos cuando el mundo parece ver al país en ruinas. La Mezquita Azul, en Mazar-e-Sharif, no solo concluye este viaje con la belleza de una magnífica estructura religiosa, sino que también deja a los espectadores con un sentimiento raro: paz. Y por eso la Mezquita Azul no es solo una parada, sino un momento para hacer una pausa y entender que, detrás de toda la agitación, Afganistán aún guarda un hermoso corazón. ¿Qué sentiste más intensamente al ver la Mezquita Azul? ¿Su belleza arquitectónica? ¿Su sacralidad? ¿O el único sentido de paz que ofrece? Déjale saber a Haider Planet en los comentarios. Kabul a menudo aparece en la imaginación del mundo como una ciudad cargada de historia moderna en medio de los lugares imposibles. Pero dentro de esa capital, todavía hay espacios tranquilos que invitan a la reflexión. Bagh-e-Babur es uno de esos lugares. Este jardín histórico encarna el espíritu del arte de los jardines mogoles, con sus terrazas, claros ejes espaciales, vegetación, pausas y sutil equilibrio. No es un lugar para exhibir poder, es más bien un espacio para que las personas dialoguen con el silencio, con la memoria, con la rara suavidad que queda en una ciudad que ha experimentado tanto trastorno. Bagh-e-Babur también es especial porque hace que Kabul se vea completamente diferente. Ya no es un nombre asociado con capas rígidas de información. Kabul ahora se vuelve más cercana, más humana. Un jardín puede hacer lo que muchos discursos no pueden. Recuerda a las personas que una ciudad no se define solo por lo que le ha sucedido, sino también por lo que se esfuerza por preservar. En medio de la vegetación, los escalones de piedra y la atmósfera tranquila, Bagh-e-Babur es como una respiración profunda de Kabul. Se necesita una pausa necesaria, permitiendo a los espectadores entender Afganistán no solo a través de su brutalidad,
sino también a través de su capacidad para preservar la elegancia en medio de la desintegración del tiempo. Bagh y Babur concluye esta parte del viaje como una respiración lenta en el corazón de Kabul, donde uno puede olvidar temporalmente el ruido y la agitación para tocar un Afganistán suave. En medio de los árboles, los antiguos escalones y los tranquilos espacios verdes, este jardín no solo preserva la memoria de un imperio antiguo. También muestra que incluso en una ciudad capital que ha pasado por tantas subidas y bajadas, la belleza de la elegancia y la tranquilidad aún existe. Y tal vez es en Bagh Babur donde uno realmente siente que Afganistán no solo está compuesto por las violentas historias de la historia, sino también por momentos de quietud que permanecen en el corazón de cualquiera que haya pisado allí. Algunas estructuras se vuelven grandes porque se encuentran en el centro de una multitud. Pero algunas estructuras se vuelven grandes precisamente porque están solas. El minarete de Jam es uno de esos lugares. Situado en aislamiento en la remota región de Ghor, este minarete se erige como un mensaje persistente de un imperio que ha desaparecido en el pasado. Carece del brillo y el glamour de las grandes ciudades, del bullicio y el ajetreo del turismo, y eso es precisamente lo que hace que su belleza sea aún más poderosa. En el remoto valle, una estructura de ladrillo con patrones intrincados se alza con orgullo, dando la impresión de que la historia aquí nunca ha muerto. Solo se ha retirado al silencio. El minarete de Jam no solo es significativo desde el punto de vista arquitectónico. Representa un Afganistán que alguna vez tuvo dinastías lo suficientemente poderosas como para crear estructuras exquisitas. Además, es lo suficientemente sofisticado como para transformar el ladrillo en arte y culturalmente profundo como para dejar símbolos atemporales dentro de los lugares imposibles. De pie ante esa torre, uno siente como si hubiera tropezado con un secreto que el mundo ha pasado por alto demasiado rápido. En Jam, la soledad no crea tristeza, crea dignidad. Y es esta dignidad la que hace que esta estructura sea una de las imágenes más conmovedoras de Afganistán. Ubicado en los remotos valles de Ghor, el minarete de Jam emerge no solo como una maravilla arquitectónica, sino también como una reliquia susurrante de un Afganistán que alguna vez brilló con fuerza en el mapa de la civilización islámica.
Su aislamiento es precisamente lo que le da su peso especial. Cuanto más lejos está de las ciudades y de la vida moderna, más se asemeja a un testigo silencioso del tiempo. Se erige allí en medio de los vientos de montaña y el terreno rocoso, como si los siglos nunca hubieran podido derribarlo.